El eco del kilómetro perdido. Llevo más de 15 años surcando las carreteras. A lo largo de esta década y media, mis ojos han sido testigos de amaneceres que pintan el cielo con tonos de oro y fuego. Paisajes majestuosos que se extienden hasta donde la vista alcanza, transformando la naturaleza en un lienzo vivo de maravillas incontables. He atravesado ciudades vibrantes, donde las luces nunca se apagan y la vida pulsa en cada esquina, en cada rincón, sin importar la hora. Sin embargo, más allá de los paisajes y las urbes, lo que verdaderamente he coleccionado, lo que se ha grabado en mi alma con tinta indeleble, son las historias. Relatos de encuentros fortuitos, momentos efímeros y recuerdos imborrables. Pero de todas esas narraciones, hay una que, sin importar cuánto tiempo pase, continúa acechando mis pensamientos, recordándome que en la carretera no solo se encuentra la belleza, sino también misterios que desafían toda explicación. Era una tarde nublada de octubre. Me encontraba recorriendo la carretera central que conecta Puebla con Veracruz. Había escuchado historias sobre accidentes en esa vía, especialmente en la zona montañosa debido a las curvas cerradas y la neblina, pero nada me preparó para lo que experimentaría en el kilómetro 132. A medida que el tráiler serpentaba por las sinuosas curvas de la montaña, una camioneta solitaria inmóvil en el arcén capturó mi atención. La espesa niebla que envolvía el paisaje le daba a la escena un aire etéreo y misterioso. Sin pensarlo dos veces, y movido por un instinto de solidaridad, comencé a reducir la velocidad para poder detenerme con seguridad. A medida que me aproximaba, la magnitud del daño en la camioneta se hizo evidente. La carrocería mostraba abolladuras profundas, y los cristales rotos reflejaban las últimas luces del día que se desvanecían. El vehículo parecía haber sido víctima de un accidente violento, quizás un choque o una volcadura. Deteniendo mi tráiler a una distancia prudente, salí para investigar la situación. El aire montañoso era fresco, y el silencio solo se veía interrumpido por el ocasional eco de algún animal nocturno. Al acercarme a la camioneta, noté que la puerta del conductor estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido apresuradamente. Pero lo que realmente me dejó perplejo fue que, a pesar del aparente abandono del vehículo, el motor todavía despedía un calor residual, y podía oír el ligero crepitar del metal enfriándose. Esto indicaba que el accidente había sido reciente, tal vez hace apenas unos minutos. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal del conductor, quizás buscando ayuda o refugio, pero el paisaje estaba desolado. Solo la montaña, la niebla y la misteriosa camioneta parecían compartir ese momento conmigo. La inquietud crecía en mí, preguntándome qué podría haberle sucedido al conductor y cómo podría ayudar. Sabiendo que estaba en una zona con señal irregular, saqué mi teléfono con la esperanza de poder comunicarme. Afortunadamente, después de algunos intentos, logré que la llamada se conectara y notifiqué a las autoridades sobre el accidente. Me aseguraron que enviarían ayuda lo más pronto posible. Mientras aguardaba, decidí revisar mi tráiler, asegurándome de que las luces de emergencia estuvieran encendidas y que todo estuviera en orden para evitar cualquier otro incidente en esa carretera tan peligrosa. Fue en ese momento de revisión cuando un movimiento en mi periferia captó mi atención. Al alzar la mirada, divisé una figura solitaria parada cerca del precipicio. El contraste de su silueta contra el vasto y oscuro abismo era casi hipnótico. La figura pertenecía a un hombre vestido con una camisa a rayas, jeans desgastados y unas botas que parecían haber vivido mejores tiempos. Su postura era rígida, y su mirada parecía perdida en la inmensidad del vacío que tenía frente a él. Me acerqué con precaución, notando cómo la brisa movía su cabello y la luz tenue daba un matiz triste a su semblante. Su expresión reflejaba una mezcla de confusión y desesperación, como si estuviera tratando de encontrar respuestas en el abismo que tenía delante. Aquel hombre, con su apariencia desaliñada y su aura de desconcierto, añadía aún más misterio a la ya enigmática situación de la camioneta abandonada. Cuando el hombre giró hacia mí, su mirada se encontró con la mía. Sus ojos, un par de pozos oscuros, reflejaban una tristeza y un dolor tan profundos que parecía como si cargara el peso de 1000 penas en su alma. La luz tenue de la noche acentuaba las sombras en su rostro, revelando surcos de angustia y cansancio. Por un momento, la conexión entre nosotros fue tan intensa que sentí una punzada de empatía y preocupación.
Con voz temblorosa y un tono cargado de incredulidad, comenzó a narrar su experiencia. Dijo que mientras manejaba una ráfaga de viento combinada con la espesa niebla había desorientado su sentido de dirección, provocando que perdiera el control de su camioneta. Aseguró que recordaba el crujido del metal, el chirrido de los neumáticos y luego, un silencio abrumador. Pero lo que no podía comprender era cómo había logrado salir ileso de semejante calamidad. La preocupación por su bienestar creció en mí. Imaginé que estaría en shock o que podría tener lesiones internas que no eran visibles a simple vista. Le sugerí que lo más prudente sería dirigirnos al pueblo más cercano, donde podría ser atendido y asegurarse de que no tuviera heridas graves. Sin embargo, él pareció reacio a la idea. Con una expresión distante y una mirada que parecía mirar más allá de la realidad presente, respondió que todo lo que quería en ese momento era regresar a su hogar, a la comodidad de lo familiar y al abrazo reconfortante de su familia. A pesar de mi insistencia, su determinación era inquebrantable. Su deseo de volver a casa parecía ser la única certeza en medio de la confusión que lo rodeaba. La serenidad de la noche montañosa se vio interrumpida por el sonido lejano y familiar de las sirenas. Primero, fue un murmullo tenue, casi ahogado por el susurro del viento entre los árboles. Pero rápidamente se fue intensificando, anunciando la llegada de las autoridades y los servicios de emergencia. Las luces intermitentes, aún distantes pero acercándose, pintaban destellos rojos y azules en la densa neblina que cubría la carretera. Volviendo mi atención al hombre, le insté a quedarse a mi lado, pensando en su seguridad y en la importancia de que relatara lo sucedido a las autoridades. «Las ambulancias están en camino», le dije, intentando transmitirle tranquilidad. «Ellos podrán ayudarte». Sin embargo, cuando dirigí mi mirada hacia donde había estado parado, para mi asombro y desconcierto, ya no estaba allí. Busqué con la mirada en todas direcciones, esperando encontrarlo a unos pasos o escondido entre la vegetación cercana. Pero no había rastro de él. Era como si la tierra se lo hubiera tragado o como si hubiera sido una aparición, desvaneciéndose con el mismo misterio con el que había aparecido. El sitio se llenó rápidamente de luces y ruido, con paramédicos examinando el vehículo siniestrado y oficiales, tomando notas y señalizando el área. Les narré detalladamente el encuentro que había tenido con el misterioso hombre, esperando que esa información pudiera ayudar en algo. El oficial, un hombre de mediana edad con arrugas marcadas y una mirada que denotaba años de experiencia, escuchó atentamente mi relato. Al terminar, me miró fijamente, casi como si estuviera intentando descifrar la sinceridad de mis palabras. Luego, con un gesto, me indicó que lo siguiera alejándonos del bullicio de la escena. Una vez en un lugar más tranquilo, el oficial suspiró profundamente y comenzó a hablar con un tono bajo y sombrío. «No eres el primero que reporta este tipo de encuentro en esta carretera», comenzó, su mirada perdida en el horizonte nocturno. «Hace unos 10 años, un hombre que vestía exactamente como lo describiste, tuvo un accidente fatal aquí. Su camioneta se desbarrancó, y a pesar de los esfuerzos de rescate, su cuerpo nunca fue encontrado. Se dice que el impacto lo lanzó al abismo y que la montaña se lo tragó». Miré al oficial con incredulidad, sintiendo cómo mi piel se erizaba. Continuó: «Desde ese trágico evento, ha habido varios reportes, especialmente en las noches de octubre, que es cuando ocurrió el accidente. Conductores, tanto locales como forasteros, han afirmado ver a un hombre de apariencia similar, perdido y desorientado, a veces al borde del precipicio». Intenté procesar la información, mi mente luchando por reconciliar lo que había experimentado con lo que el oficial me estaba revelando. «Entonces, lo que vi», balbuceé, tratando de encontrar las palabras adecuadas. El oficial asintió lentamente. «Parece que te has cruzado con uno de los misterios más persistentes de esta montaña. Muchos lo consideran una leyenda urbana, pero para aquellos que han tenido el encuentro, es una realidad aterradora». Regresamos al lugar del accidente, pero con una perspectiva completamente diferente. Lo que había comenzado como un simple acto de ayuda había desembocado en un encuentro con una historia que, sin duda, me acompañaría por el resto de mi vida. El misterio del trailero, la leyenda de la carretera desolada. Ser trailero no es simplemente un trabajo, es un estilo de vida.
Es elegir la soledad del camino sobre la comodidad del hogar, enfrentarse a carreteras desoladas que parecen no tener fin y a paisajes que cambian con cada amanecer y anochecer. Las horas en la carretera pueden convertirse en un mantra monótono, con el ronroneo constante del motor y el ocasional sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. Las noches, en paradas solitarias bajo un cielo estrellado, se sienten a la vez liberadoras y desoladoras, con la añoranza de un hogar lejano y el peso de la responsabilidad que conlleva garantizar que cada carga llegue a su destino a tiempo. Cada ciudad, cada parada, trae consigo rostros y voces pasajeras, algunos amables, otros no tanto. Historias compartidas alrededor de una taza de café caliente en una parada de camiones en medio de la nada. Anécdotas de carreteras traicioneras, de entregas complicadas, de familias esperando el regreso del ser querido. Pero entre todas las historias, una se repetía con una persistencia inquietante. Los misterios de la Ruta 13. Una vía que, según los rumores, se tragaba a los imprudentes que osaban recorrerla durante la noche. A pesar de las advertencias y las historias escalofriantes, yo, con la confianza que da la juventud y la experiencia, no le di mayor importancia. La Ruta 13 era solo un camino más, pensaba, un atajo que podría ahorrarme tiempo. Pero pronto descubriría que algunas carreteras tienen historias que es mejor no desentrañar, y que hay lugares en este mundo que no deberían ser transitados. Y la Ruta 13 estaba a punto de enseñarme una lección que jamás olvidaría. La lluvia caía en torrentes, cada gota parecía tener el peso de una piedra, golpeando con fuerza el parabrisas. Las ráfagas de viento azotaban el costado del camión, haciéndolo tambalearse ligeramente con cada embate. La carretera, normalmente clara y predecible, se había convertido en un espejo oscuro y resbaladizo que reflejaba las luces del camión en un juego cegador de reflejos y sombras. Fue en una de esas curvas, de las que no ves hasta que estás encima, que el destino jugó sus cartas. Los neumáticos patinaron sobre un charco inesperado, y a pesar de mis intentos frenéticos por corregir el rumbo, el camión se deslizó inexorablemente hacia el borde del asfalto. El mundo pareció moverse en cámara lenta. El chirrido ensordecedor de los frenos, el violento tirón del volante bajo mis manos, el estómago subiéndose a la garganta. El ruido del impacto resonó en mis oídos como un trueno ensordecedor. Luego, un silencio inquietante. El olor a metal caliente y a diésel quemado llenó mis fosas nasales mientras intentaba orientarme. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logré liberarme del cinturón de seguridad y salir de la cabina. La escena que se desplegó ante mis ojos parecía sacada de una pesadilla. Mi fiel camión yacía de lado, como una bestia herida, mientras la preciosa carga que transportaba se encontraba esparcida por el suelo embarrado, arruinada por la lluvia y el barro. La angustia se apoderó de mí. La entrega que estaba destinada a ser mi gran triunfo se había convertido en mi peor desgracia. Calculando rápidamente las pérdidas, me di cuenta de que no solo perdería la paga de ese viaje, sino que la reparación del camión consumiría cada centavo que había ahorrado durante meses. Mi reputación, mi sustento y mi orgullo estaban en juego, y la implacable Ruta 13 parecía burlarse de mi desdicha con cada gota de lluvia que caía. Decidido a cumplir con mi trabajo, me puse en contacto con una empresa local de alquiler. Me proporcionaron un camión de aspecto antiguo y desgastado, pero estaba desesperado. Tenía que hacer la entrega. Mientras conducía, noté algo extraño con el camión. La radio se encendía y apagaba sola, transmitiendo canciones antiguas y estáticas inquietantes. Cada vez que intentaba cambiar de estación, una voz susurrante decía: «No te detengas, sigue adelante». El camión parecía tener vida propia, decidiendo su propia velocidad y a veces cambiando de carril sin mi intervención. El aire estaba cargado de una electricidad palpable, una sensación que erizaba cada vello de mi cuerpo y me hacía sentir una urgencia por escapar de aquella atmósfera. Aunque intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, cada vez que echaba un vistazo por la ventanilla, las sombras parecían moverse de manera independiente, como si tuvieran vida propia. El ambiente se tornó más frío. Mis manos temblaban mientras sostenía el volante y cada vez que intentaba sintonizar la radio para distraerme, solo captaba estática o voces distorsionadas que se mezclaban con melodías extrañamente familiares. La iluminación de las calles parecía tenue y parpadeante, como si el mundo estuviera sumido en un sueño del que no pudiera despertar.
Decidí detenerme en una gasolinera abandonada que encontré en el camino, esperando que solo fuera una falla temporal en mi camión, o un desvarío causado por el cansancio. Pero cuando bajé, los susurros se intensificaron, como si un coro de voces susurrantes intentara contarme un secreto que no estaba dispuesto a escuchar. Una espesa niebla comenzó a levantarse del suelo y entre ella podía distinguir siluetas humanas que parecían estar congeladas en el tiempo. Desesperado, regresé al camión y arranqué con más fuerza de la necesaria, dejando atrás aquel inquietante lugar. La carretera se extendía sin fin, y las figuras sombrías continuaban su marcha sigilosa detrás de mí. Una sensación de desesperación me invadió, haciéndome cuestionar si alguna vez lograría liberarme de aquel acecho nocturno. Aterrorizado, decidí detenerme en una estación de servicio. Mientras repostaba, un anciano se me acercó y me preguntó si sabía la historia de ese camión. Me contó que perteneció a un trailero que desapareció misteriosamente en la Ruta 13 hace muchos años. Desde entonces, el camión ha sido alquilado a varios conductores, pero todos reportan experiencias paranormales y algunos nunca regresaron. Con el corazón en la garganta, decidí abandonar el camión y llamar a la empresa para explicarles la situación. Para mi sorpresa, me dijeron que no tenían ningún camión de esas características en su flota. El sol arrojaba sus primeros rayos, tiñendo de dorado el entorno, dando una aparente sensación de calma. Pero al acercarme, esa calma fue rápidamente reemplazada por un escalofrío que recorrió mi espina dorsal. La fotografía, desgastada por el paso del tiempo, mostraba a un hombre de mediana edad, con arrugas prematuras que marcaban su rostro y una barba tupida que escondía parte de su sonrisa torcida. Sin embargo, lo que más me desconcertó fue el detalle de los ojos, los cuales, a pesar del evidente envejecimiento de la imagen, resplandecían con una intensidad que parecía desafiar el paso del tiempo. Me agaché para examinar mejor la imagen y noté algo escrito en el reverso. Siempre te estaré vigilando. No estás solo en la carretera. La tinta se había corrido ligeramente, como si hubiera sido escrita con prisa o bajo la lluvia. Sentí un nudo en el estómago y un zumbido en mis oídos. Comencé a recordar los rumores que había escuchado en bares de carretera y áreas de descanso sobre un trailero llamado El Vigilante, que se decía había perdido la vida en una carretera desolada después de un accidente, y desde entonces su espíritu acechaba a aquellos que transitaban solos en la noche. Siempre había creído que era solo una leyenda urbana, una historia para asustar a los novatos, pero ahora, sosteniendo esa fotografía en mis manos, comenzaba a dudar de todo. Tras unos momentos de reflexión, decidí guardar la fotografía en mi bolsillo y hacer todo lo posible por enderezar el camión. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas, pero había algo que tenía claro. Necesitaba salir de allí lo más rápido posible. La carretera me esperaba, y aunque ahora sabía que no estaba solo en ella, estaba decidido a enfrentar cualquier desafío que se presentara. Con renovada determinación continué mi viaje, con la esperanza de encontrar alguna explicación a lo que había experimentado.